En este video vamos a hablar sobre los discos duros, sus componentes, evolución, algunos fallos y su aplicación en la actualidad para la materia de Fundamentos de Computación en la Universidad Evangélica de El Salvador. Voy a hablar acerca de los discos duros y su historia. Los discos duros son uno de los elementos más importantes y también uno de los componentes más interesantes dentro del ordenador. Tienen una larga historia muy interesante que inicia en la década de los años 50 y tienen un futuro por delante cuya finalidad cuesta visualizar. Tal vez una de las razones que a nosotros nos parece más interesantes acerca de este tema es ver cómo los ingenieros en las últimas décadas han hecho mejoras en diferentes aspectos de los discos duros, como su fiabilidad, su capacidad, su velocidad, consumo de energía y muchos otros más. Retomando el tema y como segundo punto, hablaremos un poco acerca de la inspiración de los discos duros. Algunas personas podemos pensar que los primeros discos duros son la mente humana, o también las civilizaciones que han podido crear su propia escritura y su propio lenguaje, o también el abuelo que contaba historias cuando nosotros éramos pequeños. Pero la realidad es que en el campo de la informática, los primeros discos duros podrían ser considerados las tarjetas perforadas, en donde se recopilaba información digital de programas y ordenadores. Se utilizaron ampliamente en la primera mitad del siglo XX, máquinas de procesado para guardar información y que quede resguardada. En la Alemania nazi se utilizaba este tipo de disco duro para guardar registros del número de prisioneros que ellos tenían capturados. A su vez, también tenemos el modelo IBM 350, que es considerada la primera unidad de almacenamiento como tal. Este componente fue presentado por primera vez en septiembre de 1956 y contaba con un sistema de 40 a 50 platos con doble lectura de cabeza de un solo brazo, que se movía arriba y abajo de la pila de discos duros magnéticos. Cabe destacar que también está el modelo IMB 3340 Winchester, que salió en el año de 1973 y es considerado el padre del disco duro moderno. Esta unidad contaba con dos ejes indispensables, uno permanente y otro desmontable, que cada uno de ellos contaba con una capacidad de 30 MB, utilizando un sellado interno que mejoraría la nueva tecnología denominada cojinete de aire. En el año de 1983 llegaría el primer disco duro de 3.5 MB de la mano de Rod Mind. Tenía dos platos y este contaba con una capacidad de hasta 10 MB. Y como último punto hablaremos acerca de los microdrives y más capacidad en menos platos. El SATA ya tenía 2 años de edad cuando Toshiba rompe récords y lanza un disco duro de 0.85 pulgadas, el que es capaz de almacenar hasta 2 GB. En el año 2006, Apple, con su nueva innovación iPod, se equipa con un disco duro de 16 GB, hecho por el fabricante Hitachi, que a su vez ya tenía en el mercado un disco duro de 500 GB, siendo la compañía Hitachi uno de los principales pioneros en la innovación de los discos duros. Como siguiente tema, hablaremos de cómo recuperar la información en un disco duro. Pese a tomar muchas medidas preventivas, como guardar copias de seguridad de nuestros archivos, siempre cabe la posibilidad de que esta información se pueda dañar. Como segundo punto, hablaremos de cómo recuperar la información de un disco duro. Pese a tomar medidas preventivas o realizar copias de seguridad, que un disco duro falle y perdamos información importante cabe dentro de las posibilidades del día a día. Cuando un disco duro no es reconocido en nuestro sistema operativo, directamente hace ruidos o parece muerto en algunas ocasiones. Pero la gran pregunta aquí es cómo recuperar la información de nuestro disco duro, ya que en algunos casos nuestro disco duro puede contener información tanto sea personal como de trabajo, que es indispensable para nosotros, aunque dependiendo del tipo de error o no, tendremos que recurrir a una empresa que sea especializada en recuperación de información de discos duros. Que el fallo del disco duro sea electrónico o lógico va a determinar que nosotros mismos podamos recuperar la información y cuánto de esta información podríamos recuperar. En estos casos es recomendable tratar de buscar solución a problemas PSV en servicios técnicos. Si al conectar el disco duro este se enciende pero
emite ruidos extraños, es de pensar que el problema es mecánico y no tanto lógico. Si alguna vez escuchaste el truco de congelar tu unidad de disco duro, a no ser que tu disco duro sea muy antiguo o de una capacidad muy baja, no lo intentes, debido a que las nuevas unidades de discos duros vienen reforzadas con un mecanismo que soporta tanto el calor como los climas fríos. Vamos a hablar del error lógico. Son los más comunes y esto puede pasar que en el disco duro solo salen las carpetas y no sale la información de adentro. Esto más que todo pasa en los discos duros, en las memorias USB y en las memorias flash. Esto provoca también por el software, pero por los humanos. ¿A qué se refiere? A que se borran los datos, culpa de nosotros, por virus y malware, por la interferencia entre enviar los datos al disco duro y por el borrado de datos. El segundo error es el error electrónico. Esto sucede en la placa PCB. Esta placa, cuando se daña, ya no se pueden sacar los archivos. Es necesario comprar otro disco duro que tenga la misma placa PCB. ¿Para qué? Para volver a sacar los archivos y hacer un respaldo. Esto también puede pasar en el sector donde se conectan los componentes. Y al arruinarse esta placa, lo que sucede es que los discos magnéticos pueden rayarse debido a que el eje se destraba, y ahí es donde se pierden los archivos. Esto puede ser producido por la humedad que hay en el disco duro y también el cambio de temperatura. Otro de los problemas que le dan a este disco duro es la bajada y subida de tensión. Tercer error, error magnético. Estos errores son más difíciles de reparar y también de detectar, porque la BIOS no detecta al disco duro. Este disco duro hace unos ruidos y unas vibraciones bien fuertes. Esto también atrae a que los discos magnéticos se rayen debido al desprendimiento del eje. Este tercer error suele producirse por caídas y golpes, los sectores defectuosos, también por la fabricación y que en la fabricación haya venido el error incluido, o fallo del cabezal de lectura. Cuarto y último error es el error de firmware. En este tipo de error es más difícil detectarlo porque el sistema operativo y la BIOS son incapaces de detectarlo. No hará ningún ruido extraño el disco, pero el motor sí encenderá. Este error puede reconocerse por tres cosas. Uno, porque el motor arrancará, pero el disco duro no encenderá. El segundo es porque en nuestra computadora va a salir con 0 GB de memoria interna. Y el tercero es porque cuando nos metamos en el disco nos dará error. Los discos duros en la actualidad. En la actualidad hay una competencia para los discos duros, que es el SSD por sus siglas en inglés, que significa dispositivo de estado sólido. Este dispositivo alberga mucha memoria y al ser tan pequeño la gente lo utiliza más. Entonces el disco duro va quedando como obsoleto, el disco duro tradicional. Para ello está la nueva tecnología que se ha venido desarrollando, que se dice que los discos duros van a poder dejar atrás ese tema de no poseer tanta memoria y tener más memoria y con el mismo tamaño. Discos duros en la actualidad. Los discos duros en la actualidad no son muy utilizados porque ha salido últimamente una nueva tecnología llamada SSD por sus siglas en inglés, o dispositivo de estado sólido. Estos dispositivos de estado sólido almacenan mucha memoria y son de un tamaño muy reducido. Por eso es que son implementados en la mayoría de computadores ahora en día. El disco duro ha peleado por estar siempre a la vanguardia, pero últimamente ya mucha gente no lo utiliza porque a pesar de que tiene mucha memoria también su tamaño es muy grande, entonces no pueden implementarse en, por ejemplo, laptops de la actualidad. Por eso ARM es una tecnología que durante un corto periodo de tiempo unos láseres calientan unos granos magnéticos para poder utilizar mayor espacio, para poder almacenar mayor espacio en el disco duro sin aumentar el tamaño. Se dice que ARM aumenta por 10 la cantidad de espacio que puede uno guardar en su disco duro.
puede pasar, un disco duro normal puede tener 1 terabyte por pulgada. Un disco duro con la tecnología HAMR puede llegar a tener 13.23 terabytes por pulgada. Eso implica que aumentaría como por 10 su tamaño actual, claro, y sin aumentar su tamaño. El reto es grande, pero los científicos dicen que el disco duro más próximo a poseer HAMR es el de 60 terabytes. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la evolución de los tipos de buses. Está ISA, PCI, PCI Express y AGP. ISA significa Industry Standard Architecture. Esta clase de tarjetas es una denominación del diseño de bus del equipo PC o XT de IBM, que permite añadir varios adaptadores adicionales en formas de tarjetas que se conectan a zócalos de expansión. Está también la PCI Express, abreviado es como PCIX. Sin embargo, PCI Express no tiene nada que ver con PCIX, ya que PCIX es una evolución de la PCI. Principalmente las siglas son Accelerated Graphics Port, que en español significa puerto de gráficos acelerados. Esto apareció por primera vez en 1997 para los chipsets Slot 1. Luego se lanzó para los chips Super 7 con el objetivo de administrar los flujos de datos gráficos que se habían vuelto grandes como para ser controladores para el bus PCI.